La ciencia nos dice que a partir del Big Bang se generó todo el universo conocido hasta la actualidad. Toda la luz, la oscuridad, los planetas, las galaxias y todo lo que conocemos hoy en día como universo se formó hace 13.8 mil millones de años y que nuestra Tierra tiene una longevidad de 4.5 mil millones de años. Sin embargo, la religión han minimizado al máximo toda esa estela de tiempo, resumiéndola a que solo tenemos como humanidad 6.000 años aquí en la Tierra, desde que su famoso Dios Yahvé nos creó desde el principio como Adanes. Sin embargo, teorías evolutivas como la de Darwin y su eslabón perdido, el surgimiento de textos antiguos de civilizaciones antiguas, han mostrado que esto no es como nos los cuentan. Si te dijera que hay algo más allá de esos 6.000 años que dice la iglesia que tenemos como humanidad aquí en la Tierra, que hay civilizaciones que han demostrado que el ser humano como pensante tiene miles y miles de años aquí en la Tierra, que la teoría de la evolución de Darwin no está clara ya que tiene por ahí un eslabón perdido, que los gobiernos, los poderes fácticos y la iglesia tergiversan la historia para que no sepamos más allá de lo que a Dios le conviene. Bien, te invito a ver el lado B de la historia. ¿Te atreves? Bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a su canal conspiranoico. Y muy agradecido que estén viendo nuestros videos amablemente en el día y la hora que ustedes dispongan de su valioso tiempo. Por ello, muchas gracias. Bien, en este video que hemos denominado Civilizaciones Antiguas, Anunnakis, parte 3, la creación. Bueno, analizaremos cómo fue que después de esta llegada que hemos visto en el video anterior, desde Alalú hasta Enki, y cómo se creó en 6 días ese primer asentamiento, esa ciudad llamada Eridu, que digamos que fue los cimientos de esta civilización sumeria, ¿no? Con sus dioses Anunnakis. En este video analizaremos cómo fue que estos Anunnakis, estos considerados dioses para los sumerios, fue como crearon a los primeros humanos en nuevo planeta denominado Tierra, ¿no? Y pues entrando en contexto, recuerden que esto está basado en las traducciones de Zecharia Sitchin por ahí, de sus distintos libros, pero sobre todo del libro perdido de Enki, por ahí escrito más o menos en la década de los 70s, ¿no? Y que habla de 12 tablillas ahí que prácticamente explicaban toda la creación de esta civilización, ¿no? Y la llegada de estos dioses Anunnakis aquí a la Tierra de su planeta Nibiru. Y dentro de la misma tablilla 1 que ya hemos analizado en el anterior video, pues bueno, sigue la parte de que una vez que el flujo de oro de la Tierra hacia Nibiru pues estaba siendo precario, por así decirlo, que no estaba sirviendo bien a los intereses que se quería para poder su atmósfera, ¿no? Acuérdense que esta atmósfera de Nibiru había sido dañada por el uso de las armas prohibidas, ¿no? Esas bombas atómicas que con anterioridad al reinado de Alalú pues habían utilizado, ¿no? Y bueno, antes de iniciar, nada más como paréntesis, de estas 12 tablillas donde se redacta la creación de la civilización humana por parte de los Anunnakis, 4 de ellas, las primeras 4, pues hablan de todo este proceso, ¿no? Llegada, asentamiento, creación y el surgimiento de las nuevas civilizaciones, ¿no? Que sin duda estas partes son sin temor a equivocarnos, ¿no? Son las partes perdidas de la Biblia, ¿no? Esos brincos que da la Biblia en sus libros primeros, sobre todo el Génesis,
donde se explica también cómo ese Dios Yahvé hizo la creación, pero hay cosas que no se entienden. Pues bueno, creo que estas 4 tablillas de las 12, pues bueno, son el complemento de las partes perdidas que no se explican en la Biblia, ¿no? Pero que aquí, en estas 4 tablillas de los sumerios, pues aquí se explica a detalle cómo estos dioses, que no eran dioses, más bien eran seres extraterrestres de otro planeta, seres muy inteligentes, que con ese conocimiento en la ciencia, en la sabiduría que tenían, pues fueron capaces de formarnos como humanidad. Y volviendo a la tablilla 1, aquí donde ya después de esa deficiencia de oro, en la producción de oro, hizo que viniera por ahí Enlil, el hermano de Enki, junto con su papá Anu, ¿no? Acuérdense que por ahí dijo: papi, yo tengo una idea, ¿qué tal si exploramos en las profundidades? De esta manera encontramos el oro, lo producimos y nos los traemos aquí a Nibiru, ¿no? Entonces pues papi estuvo de acuerdo con esa idea y se dejaron venir a la tierra, ¿no? Y vinieron en sus naves poderosas hacia acá, hacia la tierra, y bueno, fueron recibidos por Enki, ¿no? Enki y Alalu en este caso. Y bueno, después de esa visita de Anu y de que Enlil junto con Enki y Alalu llevaran a cabo la exploración en busca de oro, ¿no? Más en las profundidades, ¿no? Más profundo, tal y como se hace en la actualidad con las máquinas de exploración de diamante para recuperar núcleos. Pues bueno, ellos también lo hicieron, ¿no? Analizaron depósitos de minerales allá en el subsuelo, y encontraron pues abundante oro, ¿no? Entonces pues aquí Enlil le atinó, ¿no? Sí había oro en las profundidades, y ese oro pues era ahora sí suficiente para poder reparar el daño en Nibiru, ¿no? Sin embargo, pues tenían que ver ahora la manera, crear un plan de cómo se iba a explotar ese mineral y de esta manera extraerlo, ¿no? Para llevárselo allá a su planeta. Y bueno, ya muy contento Anu con lo que se encontró, pues dijo: pues voy a volver al changarro, me voy para Nibiru, pero pues Enlil te vas a quedar aquí, ¿no? Entonces pues de ahí Anu, creo yo, cometió ese gran error de poner a los 2 hermanos al frente del nuevo planeta, ¿no? Ya que Enki y Enlil pues había roces por ahí, ¿no? Ya que Enki es un bonachón, por así decirlo, pero Enlil era muy agresivo, ¿no? Tanto así que él era el general, el de los ejércitos de Nibiru, pues y se le conocía como el dios de los ejércitos, ¿no? Y pues a Enki, tipo reptiloide, se le conocía como la serpiente o el reptil, ¿no? Total, digamos que eran polos opuestos, ¿no? Uno bonachón y el otro un poco engreído, egoísta y pues bueno, muy enojón, ¿no? Que ya lo vamos a ver cómo se relaciona con el famoso Yahvé, pero no voy a poner palabras en su boca. Vamos a dejar que el video se desarrolle para que ustedes saquen conclusiones por ahí de cómo relacionamos los términos que utilizó la iglesia con estos sumerios, ¿no? Nada más que estos sumerios pues son miles y miles de años más viejos, ¿no? Y bueno, antes de irse Anu dijo: pues bueno, voy a hacer una división de la tierra, y en este caso puso a Enki a frente del Eridu, ¿ok? Lo puso como comandante de Eridu. Acuérdense que fue la primera ciudad que se asentó aquí en el planeta, y le puso que tú vas a hacer, vas a mandar en los mares y en la tierra más allá del Edén, ¿ok? En este caso, ya cuando estaba aquí Anu y estaba Enlil, pues se formaron otras ciudades, ¿no? La segunda ciudad que se formó después de Eridu se le llamó Edín, ¿sí? O el famoso Edén, ¿no? El de la Biblia, ¿no? Pero aquí era Edín, ¿ok? Y pues Edín se encontraba entre 4 ríos, ¿no? Que era el Tigris, el Éufrates, Pichón y el Gijón. Changos. Resulta que en la Biblia, en el Génesis, cuando da una ubicación del famoso Edén, del paraíso,
pues casualmente da la misma ubicación, ¿no? Que se encontraba entre 4 ríos, y esos 4 ríos pues era el Tigris, el Éufrates, Pichón y Gijón. Changos, estamos hablando de la misma ciudad, ¿no? Estamos hablando del mismo paraíso. Casualidad que los Anunnakis, todavía no estaban los sumerios, lo llamaron Edín, y en los temas bíblicos le llaman Edén, ¿ok? Y Edín para los Anunnakis significaba el lugar de los justos. Bueno, pues ahí saquen conclusiones quién le copió a quién, ¿no? Porque ese Edín, si nos vamos a la escala de tiempo que manejan estas tablillas, que son de 450,000 años, pues bueno, estamos hablando que este Edín de los Anunnakis se creó hace miles o cientos de miles de años más atrás que los famosos 6,000 años de la Biblia, ¿no? Que dicen las religiones que tenemos por ahí. Pues bueno, sin duda un tema para pensar, ¿no? ¿Quién lo creó primero? Pues saque sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, pues bueno, Anu dejó a Enki como rey de los mares, como rey de todo el territorio al norte del Edín, y pues bueno, dejó en este caso a Enlil como el rey del Edín, o sea, el rey del Edén. O sea, él iba a mandar ahí en el Edén nada más. Todo lo demás le correspondía a Enki, ¿no? Sin embargo, pues después de repartición, por así decirlo, pues Alalú no quedó contento. Acuérdense que todavía andaba ahí, y él fue el que descubrió el planeta y el oro, ¿no? No quedó contento de que Enki se quedara pues prácticamente como el rey o el dios de todo el planeta. Acuérdense que dicen en la iglesia, ¿no? Que el diablo, el Satán, es el dueño de la tierra, pero que Diosito Yahvé es el dueño del universo. Pues bueno, ahí lo tienen, ¿no? El Diosito Yahvé, el famoso Enlil de los sumerios, pues nomás gobernaba el Edín, y Enki, el famoso reptil serpiente, pues gobernaba la tierra completita, ¿no? En este caso Anu pues era el gobernante supremo, ¿no? Igual si leen ustedes la Biblia y lo enfocan, hay veces hay confusión entre esa triada mentada, ¿no? De cómo se relacionan ese ser supremo con la serpiente y todo eso, ¿no? Ya lo vamos a analizar en futuros videos, ¿no? De hecho, en los videos referentes a la Biblia y sus mentiras los hemos tenido en pausa, porque pretendo llegar a donde nos quedamos ahí después del diluvio, para empatarlo con esto, civilización sumeria, para que encontremos las similitudes que hay y cómo está ligado todo, ¿no? Entonces, como Alalú no estuvo de acuerdo en que Enki se quedara como el gobernante, el rey de la tierra, pues se echó otro pleito con Anu, ¿no? Y se agarraron a guamazos, y en ese pleito Alalú le muerde el pene a Anu. Imagínense el dolor, ¿no? Se lo arrancó, en pocas palabras, ¿no? Y esto con la finalidad de que ya no tuviera más dinastía Anu, ¿no? Sin embargo, pues después de esa mordida y en la ruptura del falo de Anu, pues bueno, Alalú fue vencido y fue desterrado totalmente a Marte, o sea, Lacmu, por allá lo exiliaron, ¿no? Se lo llevó ahora sí Anzu como piloto, el capitán, y lo dejaron allá en Marte, ¿no? En Lacmu, ¿sí? Entonces, hasta ahí llega la historia de Alalú, ya que por ahí los Anunnakis tenían una ley que le llamaba la ley del lanzamiento de suerte. ¿Dónde hemos escuchado eso del lanzamiento de suerte, no? Sí, ¿no? Ahí en la crucifixión. Bueno, entre algunos cantos por ahí de David también, ¿no? Que echaron suertes. Lo mencionan mucho, ¿no? Ya lo vamos a ver ese punto también. Pero esto se relaciona con esta ley que tenían los Anunnakis, que se llamaba lanzamiento de suertes, y que ahora sí, una vez que se aplicaba, nadie la podía romper, ¿no? Entonces, ese lanzamiento de suertes era que Anzu, como capitán, iba a tomar a Alalú, lo iba a exiliar en Marte hasta que muriera. Y una vez que muriera, si Anzu se mantenía vivo, iba a ser el primer gobernante de ese planeta, en este caso Marte.
Y bueno, ya fuera Lalu, y Anu regresando a Nibiru, pues bueno, Enki y Enlil trabajaron juntos y empezaron a crear, pues ciudades nuevas, ¿no? Y la primera, después del Edén, pues Enlil creó un lugar que le llamaban la Cresta Norte, ¿no? Y esta Cresta Norte pues estaba al norte del Edén, o del Edén, y era un puerto de aterrizaje para sus naves, ¿no? También se formalizó una estación allá en Marte, en Lacmu, y en este caso pues ya estaba dominada por Ansu, ¿no? Era el gobernante. Acuérdense, Ansu fue el que llevó a la luna hasta que murió, ¿no? Y pues Ansu gobernaba junto con 300 Anunnakis, ¿no? Y esta estación, el Marte, pues hagan de cuenta que era como un punto de reposo, ¿no? Para las máquinas, para que se revisaran las naves y así poder trasladarse hasta Nibiru, ¿no? Y la tribu, o esos 300 Anunnakis que estaban ahí, se les denominó como Igigis, ¿no? Ya que había una raza por ahí que era enemiga de los Anunnakis, por así decirlo, que era tipo reptiloide, de color blanquizco. Y pues bueno, a estos los tenían ahí en Marte, ¿sí? Junto con esos 300 Anunnakis, y se les denominó Igigis. Bueno, después de esto, por ahí en la Luna, también se creó una estación provisional, ¿no? También ahí tenerla como una estación, y en este caso se mandó a Nidma. ¿Quién era Nidma? Pues Nidma era hermana de Enki y Enlil. Y bueno, y si han escuchado por ahí el dicho que se utiliza aquí en México de que a la prima se le arrima, pues aquí los Anunnakis lo utilizaban al revés, ¿no? Aquí a la hermana se le arrima, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Nidma, al ser hermana de Enki y Enlil, bueno, en un futuro fue madre de Ninurta, y Ninurta fue hijo de Nidma y Enlil. Y en un futuro también dio a luz a Marduk, ¿ok? Y Marduk fue hijo de Nidma también, pero en este caso el papá era Enki, ¿no? Entonces, pues aquí aplica, ¿no? Que a la hermana se le arrima. Y así es como las dinastías del mundo ejercieron esos linajes, ¿no? De familia, hermanos con hermanos, primos y primas, y todavía hay algunas zonas por ahí que se utilizan esos términos, pero bueno, ya hablaremos de Ninurta y de Marduk en un futuro, ¿no? Ya que en este caso pues fueron los primeros descendientes Anunnakis en nacer en la Tierra, y vamos a ver qué importancia tuvieron esto en el desarrollo de la humanidad, de la civilización sumeria, egipcia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, volviendo con Nidma, hermana de Enki y Enlil, pues bueno, ella era muy sabia en el tema de la curación y de las plantas, ¿no? Le entendía muy bien a la botánica por ahí, ¿no? Todo eso, ¿no? Así que pues fue Nidma la encargada de traer a la tierra el trigo, el maíz, la cebada, las uvas. ¿Y esto por qué? Bueno, si ustedes se van a un análisis científico, pues se ha comprobado que tanto el trigo como el maíz y la cebada pues no eran cereales nativos de la tierra, ¿no? Entonces, en ningún registro histórico se han encontrado este tipo de semillas. Entonces, se reduce al absurdo que estas semillas fueron traídas de otro planeta, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la explicación. Fue Nidma la encargada de traer estas semillas, incluyendo la uva. ¿Y por qué especialmente estas semillas hago hincapié? Bueno, porque los Anunnakis pues consumían mucha cerveza, ¿no? Entonces, si van a registros históricos de la cerveza, pues la cerveza tiene muchísimos años que se inventó. Sin embargo, se queda corta la historia, ¿no? Ya que hablan de por allá de dinastías chinas, pero sin embargo, desde esta época de los Anunnakis en la Tierra, pues la cerveza ya se tomaba como tal, ¿no? Ya que en todas las fiestas de los Anunnakis, en cada reunión, pues bueno, había cerveza y vino en abundancia, ¿no? Y bien, después de esto, ya con Nidma también aquí en la Tierra, que se vino de la Luna para acá, pues empezaron a crear más ciudades, entre ellas Churupac, ¿no?
y el Apsu. Y bueno, esta última, Apsu, tiene una amplia relevancia esta ciudad, ya que en esta ciudad pues fue destinada para guardar las tablas del destino de los Anunnakis, ¿no? Que era como un tipo GPS, ¿no? Y bueno, actualmente las conocemos como las tablas Me, que también hablaba de creaciones, de ubicaciones planetarias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya con estas nuevas ciudades y con LACMU, o sea, Marte progresando, pues bueno, las condiciones de la Tierra fueron cambiando también, ¿no? Con la introducción de estas cereales y pues con la implementación que habían hecho. Y bien, ya con Nidma aquí en la Tierra, pues se formaron parejitas. Por ahí Nidma se hizo pareja con Enki, y por ahí Enlil tomó pareja como Sut, se llamaba Sut, ¿no? Y bueno, junto con ellos 4 y 600 Anunnakis, que eran 300 colonos aquí en la Tierra y 300 allá en Marte, pues bueno, empezaron a trabajar las minas, ahora sí, ¿no? Empezaron a extraer pues fuertemente todo ese oro que habían encontrado en las profundidades, y empezar a mandarlo allá a Nibiru, ¿no? Pues bueno, el que se encargaba de todo, el que supervisaba todo, pues en este caso era Enlil. Y pues bueno, hagan de cuenta que reclutaban algunos allá en Nibiru, se los traían para acá, los hacían trabajar por turnos, y pues de esta manera fue como empezó el proceso de minería a gran escala, ¿no? Y a lo mejor suena fantasioso, pero bueno, por allá en África se han encontrado yacimientos mineros, o sea, obras mineras de más de 200,000 años, ¿no? Incluso unos 150,000, otros 200,000 años, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿quién los explotó? Pues no saben los científicos, no, sí saben, pero sí hacen, ¿no? Y pues bueno, esa es una prueba refutable que hace cientos o miles de años, pues ya había explotación minera aquí en la Tierra, ¿no? Y bueno, sin embargo, como era un trabajo muy pesado, trabajar en minería, la verdad es pesado, pues los Anunnakis empezaron a pegar de grito, ¿no? Entonces, pues bueno, se volvió más común la retención de personal, así como lo decimos actualmente, y los más quejones eran los famosos Igigis, ¿no? Acuérdense, en esos seres reptilianos grandotes de 3 metros, 3-4 metros, escamosos con piel blanca, pues bueno, que eran esclavos prácticamente de estos Anunnakis, pues eran los más quejones, ¿no? Entonces por ahí hubo varias rebeliones, ¿no? Varios pleitos entre los Anunnakis y los Igigis con respecto al trabajo forzado que estaban haciendo, ¿no? Ya que los Igigis llevaban la peor parte, pues se le morían sus compañeros, ¿no? Por ahí en las operaciones mineras, ¿no? Y pues bueno, para calmar estas broncas, estas rebeliones, una vez que ya, digamos, ganaron los Igigis para no seguir trabajando, pues siguieron reclutando niburianos, ¿no? Se traían gente de Nibiru para acá, Anunnakis también, y los hacían trabajar, ¿no? Y bueno, en base a esto crearon una nueva ciudad que se llamaba la ciudad de Batetivera, ¿no? Y pues que significa la ciudad del metal, ¿no? Que era una ciudad, prácticamente era una refinería como las conocemos el día de hoy. Y pues bueno, aquí procesaban en esta refinería llamada la ciudad de Batetivera, aquí procesaban el oro, y bueno, ya se lo llevaban procesado a Nibiru, pues y esto les funcionó, ¿no? Esa refinería les funcionó, digamos que aumentaron su producción por ahí. Y pues bueno, a la par de esto, por ahí Enki descubrió una nueva especie que habitaba en el planeta y que no la tenían ubicado, ¿no? Y esta especie era un tipo simio, ¿no? Similar a los Anunnakis, ya que caminaba paradito, se movía, pero no pensaba, ¿no? Entonces le surgió una idea, ¿no? En base a todos estos broncas que tenían con los Igigis y con los Anunnakis con respecto a trabajar las minerías, y dijo, bueno, se le ocurrió por ahí, ¿qué tal si con este simio y con semillas Anunnakis, pues bueno, puedo crear una especie híbrida que pueda trabajar por nosotros como una especie de avatar, ¿no? Entonces esta idea fue y se le expuso a sus superiores, en este caso Enlil, ya que era el dios de los ejércitos aquí de la tierra, y también a Anu, ¿no? que podía con la semilla Anunnaki y con este ADN de este ser simio
¿De dónde viene esa idea? Si se acuerdan, dicen que descendemos del mono. Pues bueno, aquí está el trasfondo de todo eso, ¿no? Descendencia del mono, ¿no? Que por ahí expuso Darwin, pero que en su eslabón perdido pues no supo explicar cómo de un simio pasamos a un ser humano. Pues bueno, aquí este Anunnaki Enki iba a tomar a ese simio su ADN y luego mezclar con ADN Anunnaki para generar los propios avatar que trabajaran en esa mina. Y bueno, al exponerle este plan tanto a Enlil como a Anu, pues Enlil se opuso rotundamente, no quería, ya que él alegaba que ese trabajo de crear nuevas especies, nuevos seres, pues ya no era de ellos, sino que era trabajo de Dios. Ahora, aquí entra la cuestión de que estos Anunnakis también creían en un Dios supremo, Wow, impresionante, Y que bueno, ese Dios, que era el único que tenía derecho a crear y que ellos no. Entonces se puso, sin embargo, por ahí Anu, que todavía era el superior, pues dijo, adelante, vamos a crear esos seres y los vamos a llamar Lulus, Y la idea de estos Lulus, la creación de estos Lulus, pues era liberar a los Anunnakis de la chamba en la minería, y de esta manera esos trabajadores primitivos denominados los Lulus iban a quitar el peligro de extinción del planeta Nibiru y obviamente de los Anunnakis, Y bueno, ya con el plan echado de crear un nuevo ser para trabajar las minas, pues Enki se puso a chambear y se apoyó en Ninma, ya que Ninma era muy buena para temas biológicos, y pues bueno, por ahí se trajeron las fórmulas sagradas desde Nibiru, y pues por ahí, por medio del recipiente de cristal y una inseminación artificial a Ninma, pues crearon el primer ser, creado por medio de criogénesis, un óvulo Anunnaki y un recipiente de cristal por ahí donde crearon este nuevo ser. Sin embargo, después de docenas de intentos, el primer intento pues no pudo hablar este ser. El segundo pues tenía algunos problemas, de parálisis, algunos nacieron con deficiencia en los órganos, y pues cada experimento le echaban un poquito más ADN divino de los Anunnakis, y cada experimento futuro se parecía más a los Anunnakis, pero evitando la inmortalidad, Entonces, Ninma era buenísima en estos temas biológicos, y pues bueno, después de muchos intentos de prototipos con manos largas, pies largos, cabezones, chaparritos, que no se pueden mantener el pie, otros que no hablaban, otros que sus órganos se deterioraban, pues bueno, pudieron llegar al primer prototipo exitoso, y esto pasó cuando cambiaron el recipiente de cristal por uno de arcilla terrestre, caracoles, ¿De dónde viene el tema de la arcilla? Pues ahí está, Ahí está el tema de la arcilla, Cambiaron ese recipiente de cristal por uno de arcilla de la tierra, y junto con el útero de Ninma, pues tuvieron el éxito en hacer el primer prototipo, y este prototipo le llamaban Adamu, changos, parecido al Adán, y a la arcilla, qué cosas, Y bueno, Adamu sería creado con habilidades y estaría en el Edén, mocos, que también a ese Adamu lo ponen en el Edén, Y bueno, le crearon una compañera, Y esta compañera, pues bueno, fue nacida con el apoyo de la esposa de Enki, en este caso Ninma, y la llamaron Tiamat, Tiamat, esto en honor a ¿cómo se llama? A ese planeta que fue destruido, y que después fue formada la Tierra, Y bueno, a estos dos, tanto a Tiamat como a Adamu, fueron dejados para vivir ahí en el jardín del Edén, del Edín, y pues bueno, muchas mujeres Anunnaki se ofrecieron a los vientres, para que nacieran más Lulus, ya que ni Tiamat ni Adamu se podían reproducir entre ellos, entonces tenían que estar naciendo de vientres de mujeres Anunnakis, y bueno, así nacieron muchos Lulus, pero nada más Tiamat y Adamu, estuvieron ahí en el jardín del Edín, ya que digamos, como fueron los primeros prototipos, pues ahí los tenían en custodia, cuidados por Enlil. Entonces, pues de esta manera se formó el primer ser humano llamado Adamu, en este caso hombre, y a la primera mujer llamada Tiamat,
y a estos se les consideraba seres Lulus, que en este palabras eran avatar de los Anunnakis para trabajar las minas. La deficiencia fue que no se podían procrear entre ellos mismos y pues tenían que estar naciendo de úteros Anunnakis, ¿no? Y bueno, con esto pues los hicieron trabajar en las minas por muchos años, ¿no? Sin embargo, este video hasta aquí lo vamos a dejar. Se pone más emocionante los que vienen, así que les pido que no se los pierdan. Y bueno, sin más por un momento, muy agradecido. Este video se extendió de vuelta, así que nos vemos en el próximo para seguir platicando cómo se creó el ser humano por los Anunnakis. Recuerda que si te gustan estos videos, estos contenidos, por favor dale like, ayúdame con tu suscripción y compártelo. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchas gracias. Chao.